Hola a todos, en este video vamos a hablar un poco de el código o algoritmo de line clipping que realizamos mi compañero Jonathan y yo, Eduardo Monsalve, para el curso de introducción a la computación gráfica utilizando la librería de OpenGL. Primero voy a explicar el código que realizamos mi compañero y yo, y después explicaré un código adicional o un algoritmo adicional con un ejemplo que encontré en una página web, que es el de Cohen y Sutherland, que era en el que nos basamos, saltándonos un poco el algoritmo, pero nos basamos en ese. Entonces primero comenzamos con el main que hemos estado usando siempre en todos los videos que he subido, utilizando una función para el teclado, el color de la pantalla, el ancho de de la ventana que se va a generar, el nombre de la ventana que se va a crear, la posición en la que aparezca, el tamaño y el tipo de color que se vaya a usar. Pasamos a la función del teclado. Aquí vamos a encontrar tres parámetros y en este unos cases, un switch con unos cases donde se van a distinguir pues la letra L minúscula y L mayúscula para pintar las líneas y R para reiniciar todo y volver a poder pintar más líneas. Aquí pasamos a la función del mouse, que es pintar línea, donde abarca pues el hecho de que tú cliques y arrastres y se genere la línea. Más adelante explico la función, que es la parte principal. En esta pintar base se están especificando de una vez los máximos y los mínimos del rectángulo donde se va a poder dibujar las líneas. Teniendo esto acá, dibujamos el rectángulo usando la función pinta línea y colocando esas posiciones de la matriz tanto en X y en Y. Así se pintan las líneas horizontales y las líneas verticales, como están puestas ahí en los comentarios. Pasamos a la función más importante, que la voy a explicar de arriba para abajo. Entonces comenzamos con la línea pinta pixel. Estamos usando la línea de mi compañero que explicamos al inicio del corte, solo que tiene unas pequeñas variantes. Aquí inicializa unas variables en float, usa un switch para registrar los primeros dos datos de X y Y. Cuando esto lo cumple, pasa al siguiente caso sumándole más uno al i para que salte de caso, toma los segundos casos y calcula el de X y el de Y. Compara, hace unas comparaciones, primero mira si el de Y es igual a cero. Si es así, vuelve a mirar si X, el primer X es mayor al segundo X de los puntos y si es así, los reorganiza. Si no, los deja tal como entraron al programa. Después hace un recorrido para empezar a pintar las líneas. Pero entonces aquí es donde está la variante. Primero comienza, hace el recorrido con un for, sumándolo de uno en uno, desde el x1 hasta el x2, y mira que si ese x está dentro de los límites predeterminados abajo en la matriz, en el rectángulo que ya van a ver en la demostración. Lo mira para tanto como para X como para Y, como pueden ver aquí en este lado de acá. Si es así, entonces pinta píxel, o sea, pinta la línea. Después pasa el caso de si de X es igual a cero. Aquí mira si Y1 es mayor a Y2, si en el caso si es así, reorganiza las variables Y1 pasándola a Y2 y de Y2 tomando el valor de Y1. Si no, las deja igual como entraron al programa. Vuelve a crear un for que va de igual manera del Y inicial hasta el Y final, como me pueden ver acá, sumándose de 1 a 1, y vuelve a comparar, tomando los límites que pusimos abajo como los máximos y los mínimos. Y1 tiene que ser mayor o igual a la posición de la matriz 0, 0, igual en Y. Y si es así, si cumple estas funciones, pues pinta la línea, pinta píxel. Aquí comparamos la pendiente.
Entonces aquí calculamos la pendiente y hace una comparación si la multiplicación de los dos de y es mayor a la multiplicación de x por dx. Entonces cumple el primer caso, que es cuando el de y es la variable independiente. Mira si el y1 es mayor al y2, reorganiza las variables si es en ese caso, si no las deja igual y calcula el b, dependiendo del caso. Vuelve a hacer un recorrido. Aquí esta parte es del anti-aliasing o el suavizado que hicimos para el parcial. Entonces hace un recorrido otra vez de la línea, desde el inicial hasta el final, de uno en uno. Calcula el x, despejando el x de la ecuación de la línea. Y vuelve a parametrizar para mirar si eso está dentro de los límites que se plantearon. Si es así, y si este resultado obtenido aquí menos el valor entero de este resultado de acá es diferente a 0, entonces calcula los tres puntos el punto central, el punto central, un píxel arriba y un píxel abajo de esos puntos, como vemos acá. P1 toma el valor normal, P2 el valor de x menos 1, es decir, el píxel que va a ir abajo, y P3 va a ser toma el valor de x, que va a ser el píxel normal, más 1, que quiere decir que es el píxel de arriba. Se calculan unos errores tomando el valor absoluto del punto menos el x obtenido aquí arriba, y con ese error se pinta la línea con el suavizado, colocando pues las posiciones en P1, la posición inicial, o en X o en Y, y se le resta a ese error que se nos dio un menos 1 para obtener el color que debe tener el píxel, en ese caso. En el caso 2 es lo mismo, pero para cuando de x es el valor independiente. Entonces igual se calcula si x1 es mayor a x2, si es el caso se reorganizan las variables, si no se dejan iguales, se calcula el b, vuelve a hacer un recorrido imaginario de la línea desde del primer valor hasta el segundo valor, sumando 1 a 1, se calcula, en este caso se despeja y, porque la variable independiente es de x, se parametriza para que se pinte solo cuando esté dentro de el y máximo y los x máximos y los y máximos, ya predispuestos abajo en la base. Se mira lo mismo de arriba, pero en este caso con y, que el resultado que nos dio acá menos el valor entero sea diferente a 0, se calculan los tres píxeles, tanto en el centro, arriba y abajo, se saca otra vez el error de esos tres puntos y se pinta la línea suavizada, restándole a ese error el 1, que es la gama total del color. Y se iguala a 0 para que se reinicie. Y el YFlush. Usamos aquí arriba, esa es la función pinta línea. Aquí arriba, en la función pinta pixel, usamos tres parámetros, que van a ser XY, que son los valores que se van a obtener, y Z, que es un float, para poder darle ese variante de color cuando se suavice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Z vaya a ser igual a 1, va a tomar el color inicial, y ya cuando se calcula la línea, toma los valores de suavizado con ese float Z. Y ese sería el algoritmo de Clipping Line que desarrollamos para la clase de introducción a la computación gráfica. Paso a la prueba. La tenemos aquí. Entonces se generó este rectángulo que va a ser donde se pinta la línea. Entonces yo picho L en el teclado, como vimos, y trazo la línea. Puedo comenzar desde afuera hasta el otro lado y solo se va a pintar la sección que está dentro de los límites que marcamos dentro de las matrices, que en este caso van a ser los x máximos y los y máximos.
los y máximos, el y mínimo y el x máximo y el x mínimo, discúlpenme. Así va a ser en cualquier dirección. Ay, perdón, cualquier dirección. Y esto sería la explicación de nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Este algoritmo usó un poco de trampa en el sentido de que nos basamos en el de Sutherland y Cohen, pero no, no hicimos en su totalidad lo que ellos propusieron. ¿Por qué? Porque ellos van a ver en el ejemplo que tenemos acá, ellos determinaron la pantalla como la dividieron en 8 pedazos, en 8 secciones. Estas 8 secciones permiten identificar las secciones donde se va a pintar la línea. ¿Qué quiere decir esto? Que como vieron en nuestro ejemplo, esta parte de acá era el cuadrante donde únicamente se van a pintar las líneas, que en este caso va a ser 0, 0, 0. Los otros cuadrantes que tienen una diferencia van a ser donde se supone no se pinte la línea, o si se pinte pero no se reconozca, no aparezca. Entonces, esto es un poco del pseudocódigo que explica más o menos cómo hacer el código o cómo se pensó para realizar el código. eh, y esta es como un ejemplo realizado por la página. Entonces aquí es un poquito más fácil de entender que si yo solo se lo explicara teóricamente. Entonces, ¿qué hicieron primero? Designaron las regiones, o sea, esas 8 regiones, las inicializaron globalmente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, pusieron dentro del cuadrado, como la igualaron a 0, izquierda 1, derecha 2, abajo 4 y arriba 8. Esas son, como ven aquí en el enunciado, en las diferentes regiones de la ventana que se generó. Después determinan y la ponen globalmente los x máximos y los y, x y y máximos y los x y y mínimos de la ventana, de las ventanas. Entonces, como ven, aquí el primero es 10, el segundo es 8, el mínimo del x es 4 y el y mínimo es 4. Entonces, ¿cómo hacen para poder distinguir en qué secciones o qué puntos van a ir en qué secciones? Entonces, aquí lo que hacen es una función que va a computar el punto ingresado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hacen la función donde entran los dos parámetros de x y y, inicializan una variable code como el igual a inside, que es 0, y empiezan a comparar. Entonces, si el valor ingresado en x es menor a x1, entonces va a ser en la izquierda. Si no, entonces x va a ser mayor al x máximo, ese code va a tomar el lado derecho. Comparan ahora con los y, entonces si y es menor al y mínimo, el código va a tomar el lado abajo porque está por debajo del rectángulo, y si no, entonces y va a ser mayor, y si y es mayor al y máximo, entonces va a estar por encima y que me regrese el código, el code. Teniendo esa función que me compara y me dice en qué supuesta posición de los cuadrantes de aquí arriba va a estar mis puntos, pasamos a hacer la parte de Sutherland y Cohen que me va a permitir pintar la línea. Entonces, esta va a ser una función que va a tomar 4 variables, o sea, van a ser los 2 puntos, los 4 parámetros van a ser 2 puntos que van a tomar las variables de code1 y code2, que ya van a estar computadas por la función de arriba, y se va a usar booleano para empezar a comparar con mucha más facilidad. Entonces, mientras ese booleano sea verdadero, entonces lo que va a hacer este pedazo es comparar que
el primer par de puntos sea igual a cero y si el segundo par de puntos es igual a cero, entonces los dos están dentro del rectángulo y se va a pintar. Y esto se vuelve true. Si no, estos dos puntos van a terminar por fuera del rectángulo. Y pasa otro caso. Entonces se inicializa una variable llamada countout, que quiere decir, que hace referencia a que están por fuera los puntos y se toman variables x y y. Entonces, cuando empieza a comparar individualmente, si el primer punto es diferente a cero, es decir, que va a estar por fuera del rectángulo, asígnele al countout el primer par de puntos. Y si no, entonces el segundo par de puntos está por fuera. Aquí se realizan unas funciones eh, para hallar el x o el y respectivamente usando la función de la línea. Y se empieza a comparar la posición de arriba y el par de puntos. Entonces, si el par de puntos obtenidos que está por fuera y está en la misma posición que top, o sea, por fuera del rectángulo, entonces calcule x y calcule y. ¿Qué va a hacer? Va a tomar el valor de y máximo. Si no, si los puntos obtenidos están también con la parte de abajo, entonces calculeme x, que es el que va a estar por dentro, digamos, del rectángulo, y y va a ser y mínimo. ¿Por qué? Porque está por debajo. Así con todas las posiciones, entonces aquí va a comparar con el lado derecho y en este caso va a calcular y x va a tomar el x máximo. En el caso del izquierdo, entonces va a calcular y x va a tomar el x mínimo. Cuando ninguno de los puntos está por dentro, o sea, no hay una intersección, o que un punto esté por dentro y el otro esté por fuera, sino los dos estén por fuera, él inmediatamente compara si el punto que asignó que está por fuera es igual al código obtenido, entonces va a tomar que las dos variables son iguales y va a decir que que los que son la comparación, que es mismo cómputo. Si no, lo va a hacer en el lado de y coge el punto 2. Y entonces, en este caso, lo que va a hacer es que si el booleano se vuelve a aceptar, o sea, cambia de parámetro, la línea se va a pintar. En este caso hicieron para que sea como una demostración en la consola. Va a estar del punto tal al punto tal dentro del rectángulo. Y esa sería la, la, la forma del algoritmo realizada por Cohen y Sutherland, donde la pantalla se divide en 8 secciones y usan booleanos para para poder identificar las diferentes secciones donde se encuentran los puntos. Más o menos es así. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.